Amén. Sí, Lucas 15, versículo 11. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Dios, que nos das. Aleluya. Cuando todos lo tengan, digan un fuerte amén. No voy a hablar inglés porque luego se me acaba el mundo. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Everybody ready? Amen. Vamos. Let's go. Vamos. Que Dios les bendiga, hermanos. Mire, vamos a leer 15, 11. Dice, la palabra de Dios dicta en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Parábola del hijo pródigo. Dice, también dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. El 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. El 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, cuéntanos, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Amén. El 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de sus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Vamos a orar, hermanos, y le pido de favor que ore por mí. Amén. Amado Dios, eterno buen Padre, en esta hora, Señor, te damos la gloria y te damos la honra, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí una vez más, Señor, dando la palabra, Señor, que nos has dado, mi Dios, y que tú seas exaltado siempre, mi Dios. Yo bendigo, Señor, a toda la congregación, Señor, aún siendo falto delante de ti, Señor, como David, Señor. Yo te pido, Señor, que tú escudriñes mis pensamientos, mi corazón, Señor, que tú me ayudes, Señor, a poder transmitir esta palabra, Señor, ya que no es fácil, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a que podamos aprender juntamente algo, Señor, de esta palabra, Señor. Quizás muchas veces la hemos leído, mi Dios, pero pasamos por alto, Señor, los puntos y las comas, Señor, o no nos detenemos, Señor, a meditar en la misericordia, Señor, que tú has tenido grandemente con nosotros, mi Dios. Háblanos, Señor, a través de esta palabra, Señor, como lo has hecho conmigo, mi Dios. Has hablado a mi mente, a mi corazón, a mi espíritu, a mi alma, mi Dios. Me ha constrictado esta palabra, Señor, porque realmente, Señor, somos como un libro abierto, Señor, ante tu presencia, mi Dios amado. En esta hora quita todo lo malo mío, Señor, quita toda arrogancia, toda altivez, toda palabra grosera, Señor, toda mentira del diablo que quiera perturbar mi mente, mi corazón, mi alma, mi Dios, para poder ser tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén, aleluya. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Dios. Puede tomar asiento, hermano. Amén. Sabe que estas semanas o este mes he tenido muchas pruebas, muchas luchas, y verdaderamente, como leía la hermana al principio, dice, en el mundo tendré aflicción, dijo Jesús, pero vencer, que yo he vencido al mundo. Tener ánimo, que yo he vencido al mundo. Amén. Déjeme decirle, hermano, ¿quién va a tener ánimo cuando la prueba está pasando? Yo le pregunto a usted, que si uno de ustedes, de nosotros, nos gozamos cuando estamos pasando por una prueba. No sé si me explico, ¿verdad? Cuando más se arrecian los problemas, cuando más se arrecian las cosas, cuando más se ve más oscuro, cuando ves que tus hijos o tus hijas, cuando ves que el esposo o la esposa se pone la cosa más dura en esa área, y luego tienes que alabar a Dios, tienes que cantar y decirle a Dios, Señor, yo te amo. En la necesidad, en la angustia, en el problema, tienes que decir, Jesús, yo te amo. Amén. Pero déjeme decirle que no es fácil.
No es fácil decir, Jesús, yo te amo cuando estás pasando por una prueba. Cuando se te muere un familiar, cuando se te van los hijos de la casa, cuando se te van, cuando muchas cosas, ¿verdad? Y estas semanas yo meditaba en la palabra y yo decía, Señor, yo no soy digno de predicar tu palabra. Tengo muchos problemas, muchas aflicciones, muchas angustias. Y no tenía palabra para predicar, no tenía nada. Y mi esposa me decía, todavía ayer mi esposa me decía, oye, te miro muy campante a ti. Y ya ves que siempre agarra uno desde tiempo, agarra la Biblia, se pone a leer en el internet y lee un salmo, ¿me entiendes? Y todavía ayer mi esposa me miraba bien tranquilo, muchacho, bien tranquilo, como si no fuera a pasar nada. ¿Amén? Entonces le digo a mi esposa, no te preocupes, todo va a estar bien. Yo mismo me daba palabras de ánimo, pero a la vez por dentro decía, ¿y qué tal si no está? Entonces, para acabar con esto, sabe que le dije que estaba lavando vasijas, y no es que me hayan puesto a lavar vasijas, sino que me puse a lavar las vasijas y las estaba lavando cuando de repente vino una bolita así del Espíritu Santo, una cosita bien bonita, y me dijo, ¿vas a leer o vas a dar la palabra del hijo pródigo? Entonces mientras yo lavaba las vasijas y las tallaba y las enjuagaba, dice, así te voy a tallar yo, ¿sabes? y me dio la palabra esa del hijo pródigo y dije yo, bueno, ahora voy a tener que estudiar ahí. Y empecé a meditar, a meditar en la palabra, a leerla, y dije, bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Entonces ya leyendo en el capítulo 15, el versículo 11, si vamos allá a la palabra, el tema que hoy Dios nos dio el nombre para ponerle, Dios conoce las intenciones de tu corazón. Así se llama el tema, ¿eh? Dice, también dijo un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. Vamos a hacer un stop ahí. Imagínese, hermano, un padre amoroso, un padre misericordioso, un padre que no vio ningún error en su hijo, aún siendo su hijo como era el menor. Y siempre, no sé si a usted le pasa, pero he visto yo que siempre hay un hijo preferido, ¿no? Aunque el muchacho sea cabezón, aunque sea desordenado, aunque sea grosero, mentiroso, el muchacho siempre uno lo quiere más, sea muchacha o sea muchacho. ¿Amén? ¿Está conmigo? Apenas vamos a agarrar vuelo, ¿amén? Dice, vamos a leer el Salmo 25:7. A leer el Salmo 25:7. Gloria a Dios. Salmo 25:7. Cuando lo tengan, me dan amén. Gloria a Dios. Decía el Salmo 25:7. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová, decía David. Diga, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Cuando uno reconoce, ¿verdad?, que está falto delante de Dios y reconoce sus faltas, sus errores. Pero aquí este hombre, este papá no le dijo a ese muchacho, ¿sabes qué? Eres esto, eres lo otro, no te voy a dar nada. Dice que simplemente él le dio la mitad que le tocaba. Amén. Ok. El 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí se desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dice, y no muchos días después de esto, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hermanos, déjenme decirle, cuando pasa esto por la cabeza de los hijos que traen por ejemplo, en este caso este joven, una herencia, si nos imaginamos
Yo pienso que eran tierras, pienso que era ganado, porque en aquel tiempo no había como ahorita que hay celulares, que hay tabletas, que carro del año y ya no había nada de eso. Entonces yo me puedo imaginar que eran tierras, ganados, y entonces este hombre dice que juntó todo, lo agarró y fue y lo vendió para, bueno, me imagino yo que pasó eso para ir a gastárselo en lo que él quería. ¿Y qué había dentro de él? Los deseos que había en la carne. Amén. Entonces este hombre fue y lo vendió, lo gastó y anduvo desperdiciándolo, viviendo perdidamente. Vamos a leer Romanos 7:17. Amén. Romanos 7:17. Cuando lo tengan me dan un oportunidad. Romanos 7:17. Gloria a Dios. Romanos 7:17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Amén. ¿Se da cuenta, hermano? Que nosotros nacimos con una vida con el pecado, ¿verdad? Entonces, cuando no le pasa a usted que cuando va a hacer una cosa, siempre parece una vocecita que le dice, oye, supongamos que vas a agarrar algo, ¿verdad? En tu trabajo, en la casa, en otra casa, y dices tú, este me va a servir en la casa, ¿verdad? Me lo he hecho a la bolsa. Entonces viene el espíritu, ese es el de la carne, y dice, tómalo, llévatelo y te va a servir. Luego por acá viene la otra voz que dice, hey, detente, no hagas eso. Si lo haces, me vas a faltar, o le vas a faltar a Dios. Entonces, muchas de las veces nosotros estamos luchando, ¿verdad? Entre hacer el bien y hacer el mal. En ocasiones caemos en la tentación y después de la tentación viene la tristeza. Porque déjenme decirle que al menos nosotros los cristianos no creo que haya gozo cuando uno agarra algo que no es de él, ¿verdad? No sé si usted me entiende. Cuando uno agarra algo en donde sea que lo toma para sí, déjenme decirle que no entra gozo, entra tristeza. ¿Sí me entiende? Porque después cuando viene a la presencia de Dios, está uno orando, Señor, te pido que mira por los ladrones, ay Dios mío, o sea, uno mismo dice, oh, ya te fallé, Señor. Entonces viene esa tristeza, viene el diablo y viene y te dice delante de Dios, mira, este es tu hijo y acaba de agarrar algo que no era de él. ¿Sí me entiende? Entonces, por eso cuando nosotros platicamos con Dios, o escuchamos esa voz mala y escuchamos la voz buena. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando Dios nos habla. Amén. Entonces, vamos a seguir leyendo. El número 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, y el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrofas de aquella que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Qué podemos ver, hermano? Que primero este hombre, cuando estaba en su hogar, él gozaba de lo que había en su casa, gozaba de las bendiciones, gozaba de todo lo que había ahí en su casa con su padre. Pero desde que llegó el día de que le dijo a su padre, ¿sabes qué? Yo quiero que me des la mitad de que me toca. Y agarrándolo todo, entró en avaricia, se fue, y después pasó esto. Cuando él se gasta todo lo que él le había dado a su padre, entró en tristeza, entró en desesperación, entró en aflicción, entró en una depresión, me imagino, en la cual tuvo que ir a buscar trabajo. Se fija, en su casa tenía de todo. Si nosotros ponemos este mismo cuadro en la iglesia,
Viene a pasar lo mismo.